Francisco Séneca, uno de los nombres más reverenciados y recordados del estoicismo, nació en una época en la que el Imperio Romano estaba en su fase de expansión e influencia. Vino al mundo en Córdoba, en Hispania, alrededor del año 4 a.C. Su vida, sin embargo, se desarrolló en gran parte en Roma, el centro del poder y la civilización de su tiempo. En medio de las disputas políticas y las intrigas imperiales, Séneca se convertiría en una figura esencial, tanto por su actuación en la política como por sus escritos filosóficos. Lo que lo haría único, sin embargo, no sería solo su papel en la corte romana, sino la forma en que enfrentaba los desafíos de la vida, guiado por la filosofía estoica. Desde joven, Séneca fue influenciado por la filosofía y las enseñanzas de los sabios griegos. Su madre, Elvia, era una mujer de gran sabiduría y virtud, lo que sin duda impactó en el desarrollo de Séneca. Aunque nació en una familia de alta posición, la vida de Séneca no estuvo marcada por la facilidad. Muy temprano, comenzó a sufrir problemas de salud, lo que lo llevó a buscar refugio en la filosofía. La fragilidad de su cuerpo lo hizo centrarse en el fortalecimiento de su mente. Mientras su salud física lo limitaba, su mente se expandía más allá de las limitaciones corporales. La filosofía estoica, que abrazó con fervor, predica que la verdadera felicidad y tranquilidad provienen de la aceptación del destino y del control de las emociones. La creencia central del estoicismo es que el sufrimiento, las dificultades y las tragedias de la vida son inevitables, pero es la forma en que reaccionamos ante esas situaciones lo que define nuestra paz interior y nuestro carácter. Para Séneca, las adversidades que enfrentaba formaban parte del curso natural de la vida y, en lugar de luchar contra ellas, buscaba aceptarlas y extraer lecciones valiosas de cada experiencia. Cuando era joven, Séneca fue enviado a Roma, donde estudió retórica y filosofía. La ciudad, entonces el corazón del Imperio Romano, estaba en constante cambio, tanto en términos de poder como de pensamiento. Roma era una ciudad vibrante, con sus calles concurridas, foros llenos de discusiones políticas y filosóficas, y una sociedad dividida entre las capas más altas de la aristocracia y la pobreza de los ciudadanos comunes. Séneca fue rápidamente atraído por este ambiente intelectual y comenzó a sumergirse en las enseñanzas estoicas que moldearían su vida y pensamiento. El estoicismo, originado con Zenón de Citio alrededor de 3 siglos antes de Cristo, era una filosofía que enseñaba que la virtud era el bien supremo y que vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza era el camino hacia la felicidad. Séneca fue profundamente influenciado por estas enseñanzas y comenzó a aplicar estos principios en su propia vida. Para él, la verdadera libertad no residía en las riquezas ni en el poder, sino en el control de sus reacciones y emociones frente a las situaciones de la vida. A pesar del éxito en su educación, la frágil salud de Séneca lo acompañó constantemente. Sufría problemas respiratorios, posiblemente asma o tuberculosis, y en muchas ocasiones tuvo que retirarse de la vida pública para cuidar su salud. Sin embargo, este retiro forzoso de la vida social le permitió tiempo para reflexionar y escribir. Fue durante este periodo que Séneca comenzó a desarrollar su pensamiento filosófico de manera más madura y sus obras comenzaron a tomar forma. Séneca rápidamente ganó fama como uno de los mayores oradores de Roma. Su habilidad con las palabras, tanto en discursos como en escritos, lo colocó en una posición destacada en la sociedad romana. Sin embargo, también sabía que el poder y el prestigio venían acompañados de peligros, especialmente en el volátil ambiente político de Roma. Séneca fue nombrado cuestor, un importante cargo político en la jerarquía romana. Aunque esto marcó el inicio de su carrera política, pronto se vio envuelto en las complejas intrigas de la corte. Durante el reinado del emperador Calígula, Séneca fue acusado de estar involucrado en conspiraciones contra el emperador. Calígula, conocido por su crueldad y paranoia, casi lo condenó a muerte. Sin embargo, la vida de Séneca fue perdonada, aparentemente porque Calígula lo consideraba débil y creía que no viviría mucho debido a su frágil salud. Este episodio fue un punto de inflexión en la vida de Séneca. Vio de cerca cuán vulnerable era la posición de cualquier persona en la corte romana y se dio cuenta de que la única verdadera seguridad que podía tener era la paz interior. Fue en ese momento que se volcó aún más al estoicismo, buscando en las ideas de aceptación y control emocional una forma de enfrentar las adversidades.
El estoicismo enseñaba que las cosas externas, como la riqueza, el estatus e incluso la propia vida, no estaban bajo nuestro control. Lo único sobre lo que tenemos control es nuestra mente, nuestras actitudes y la forma en que reaccionamos ante los eventos que nos suceden. Para Séneca, esta idea era liberadora. No podía controlar al emperador ni las intrigas de la corte, pero podía controlar su propia mente y sus reacciones ante esas situaciones. Durante este periodo, Séneca comenzó a escribir cartas y ensayos que se convertirían en algunas de las obras más importantes de la filosofía estoica. Sus escritos estaban llenos de enseñanzas prácticas sobre cómo lidiar con la adversidad, el dolor y la muerte. Enseñaba que no debemos temer a la muerte, ya que es una parte natural de la vida, y que debemos aceptar lo que no podemos cambiar con serenidad. En el año 41 después de Cristo, Séneca enfrentó una de las mayores adversidades de su vida. Fue acusado de tener una relación con Julia Livia, hermana del emperador Claudio, y condenado al exilio en la isla de Córcega. Este exilio, que duró 8 años, fue un periodo difícil para Séneca. Separado de su familia, amigos y de la vida pública, tuvo que enfrentar la soledad y el aislamiento. Sin embargo, incluso en este momento de adversidad, encontró una oportunidad para crecer filosóficamente. Durante el exilio, Séneca continuó escribiendo. Utilizó ese tiempo para reflexionar sobre el significado de la vida y la muerte, y cómo la filosofía puede ayudarnos a enfrentar las pruebas. En sus cartas, aconsejaba a sus amigos no temer al exilio o a la muerte, sino a utilizar esas experiencias para fortalecer sus almas. Para él, el exilio fue una oportunidad para practicar el desapego estoico. No podía controlar su situación, pero podía controlar su reacción ante ella. Esta fase de su vida también estuvo marcada por una profunda reflexión sobre la mortalidad. Séneca creía que la muerte no era algo a temer, sino que debía ser aceptada como parte del orden natural del mundo. Veía la muerte como una liberación de los dolores y sufrimientos del cuerpo, y como un regreso a la naturaleza. Para él, el exilio y la muerte eran oportunidades para practicar la verdadera virtud estoica, la aceptación serena del destino. A pesar de las dificultades que enfrentó durante el exilio, Séneca mantuvo su paz interior. Sabía que, aunque estaba lejos de Roma y privado de su estatus e influencia, su verdadera libertad estaba en su mente. Esta lección se convertiría en uno de los principales mensajes de sus escritos. La verdadera libertad no proviene de las circunstancias externas, sino del control sobre nuestras emociones y pensamientos. El exilio de Séneca en Córcega, que duró 8 largos años, fue un periodo que no solo puso a prueba su resiliencia, sino que también consolidó su visión estoica de la vida. Durante estos años de aislamiento, pasó por un proceso de intensa reflexión filosófica. La soledad y el alejamiento de la vida pública, aunque duros, permitieron a Séneca profundizar sus convicciones y refinar su pensamiento. Sin embargo, su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado. En el año 49 después de Cristo, la vida de Séneca sufrió un vuelco. Agripina, la joven, esposa del emperador Claudio y madre de Nerón, trajo de vuelta a Séneca del exilio. Agripina tenía grandes ambiciones para su hijo Nerón, que en ese momento era todavía un adolescente. Ella veía en Séneca no solo a un gran orador y filósofo, sino también a una mente brillante que podría ayudar a moldear el carácter de Nerón y prepararlo para convertirse en el próximo emperador de Roma. El regreso a la vida pública fue un nuevo desafío para Séneca. Volvió a un ambiente de intrigas, conspiraciones y traiciones en la corte. Aunque estaba agradecido por haber recuperado su libertad, sabía que el precio de esta libertad sería alto. Sin embargo, como un verdadero estoico, Séneca estaba preparado para enfrentar cualquier adversidad que viniera, siempre con la misma serenidad y autocontrol que había cultivado durante su tiempo en el exilio. El joven Nerón era una figura compleja. Aunque inicialmente mostraba ser un alumno prometedor, con una mente ágil y curiosa, el poder absoluto y la influencia de personas ambiciosas a su alrededor comenzaron a corroer su carácter. Séneca, encargado de educarlo en los principios de la virtud y la razón, sabía que su tarea no sería fácil. Séneca intentó enseñar a Nerón los principios estoicos, enfatizando la importancia de la moderación, la justicia y el control sobre las emociones. Le aconsejaba gobernar con sabiduría, cuidar el bienestar de sus ciudadanos y ser un emperador justo y virtuoso.
Al principio de su reinado, Nerón parecía seguir estos consejos. Séneca, junto con el comandante militar Burro, logró mantener cierta influencia sobre el joven emperador, orientando sus decisiones políticas e impidiendo que el poder lo corrompiera de inmediato. Nerón, bajo la orientación de Séneca, mostró, en sus primeros años como emperador, señales de gobernar con razonabilidad. La sabiduría de Séneca, que predicaba el desapego a las pasiones y el control sobre el ego, parecía estar moldeando el comportamiento de Nerón. La influencia de Séneca era evidente en muchos de los decretos emitidos durante ese periodo, que favorecían el bienestar de la población y limitaban el uso abusivo del poder. No obstante, a medida que pasaba el tiempo, el poder comenzó a corromper a Nerón. Fue seducido por la adulación de la corte, los placeres excesivos y la sensación de invulnerabilidad que trae el poder absoluto. Séneca, cada vez más preocupado por el comportamiento errático de su alumno, intentó por todos los medios hacer que Nerón volviera al camino de la virtud, pero sus esfuerzos fueron en vano. La codicia, el deseo por el lujo y los placeres comenzaron a dominar al joven emperador. La situación se agravó cuando Nerón, alentado por su madre Agripina y otros miembros de la corte, comenzó a verse a sí mismo como alguien destinado a un poder sin límites, alguien que no necesitaba seguir las reglas ni los principios de ninguna filosofía. Para Nerón, el estoicismo y las lecciones de autocontrol de Séneca comenzaron a parecerle obsoletas. La muerte de Burro, que había sido uno de los principales aliados de Séneca, fue otro golpe para el filósofo. Sin la presencia de Burro para contrarrestar la influencia negativa de otros miembros de la corte, Séneca se encontraba cada vez más aislado. Su influencia sobre Nerón comenzó a disminuir a medida que el joven emperador se alejaba de los principios estoicos que Séneca intentaba inculcarle. Uno de los momentos más difíciles para Séneca fue el involucramiento de Nerón en la muerte de su propia madre, Agripina. La relación entre Nerón y Agripina se había deteriorado significativamente, y el joven emperador, temiendo que su madre estuviera intentando tomar el control de su reinado, ordenó su muerte. Este impactante evento fue un punto de inflexión para Séneca. Séneca, que siempre había valorado la virtud y la justicia, se encontró en una posición difícil. No aprobaba la acción de Nerón, pero al mismo tiempo sabía que oponerse al emperador podría costarle la vida. Como hombre de principios, Séneca se debatió entre sus convicciones filosóficas y la brutal realidad de la corte romana. El estoicismo enseñaba que, en situaciones de adversidad, debemos aceptar lo que no podemos cambiar, y Séneca, aunque profundamente afectado por la muerte de Agripina, decidió mantener su posición en la corte y continuar intentando influir en Nerón para que tomara el camino correcto. Este evento marcó un antes y un después en la vida de Séneca. Comenzó a darse cuenta de que sus intentos por guiar a Nerón estaban fallando. El joven emperador se entregaba cada vez más a sus propios deseos y caprichos, y el ambiente de la corte se volvía más peligroso cada día. A pesar de esto, Séneca intentó mantener su serenidad y continuar viviendo de acuerdo con los principios estoicos, incluso en medio de tanta adversidad. A medida que Nerón se volvía más tiránico, Séneca comenzó a retirarse lentamente de la vida pública. Se dio cuenta de que su influencia sobre el emperador estaba casi desapareciendo y que, al permanecer en la corte, estaba poniendo en riesgo su propia vida. La corte romana se estaba convirtiendo en un lugar donde predominaban la traición, la paranoia y el miedo. Nerón, ahora completamente inmerso en su poder, veía enemigos por todas partes y no dudaba en eliminarlos. Séneca, como un verdadero estoico, comenzó a practicar el desapego. Sabía que no podía controlar las acciones de Nerón ni las intrigas de la corte, pero podía controlar su propia mente y su comportamiento. En lugar de desesperarse, Séneca comenzó a prepararse para el inevitable fin de su carrera política. Se retiró gradualmente de la vida pública, dedicándose cada vez más a sus escritos y a la reflexión filosófica. El desapego de Séneca no fue solo un retiro físico de la vida pública, sino también un retiro emocional. Aceptó que su misión de guiar a Nerón había fracasado y que el imperio estaba en un camino peligroso. Sin embargo, como un verdadero estoico, Séneca no se dejó consumir por la culpa o el arrepentimiento. Sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance y que lo único que le quedaba ahora era vivir de acuerdo con sus principios filosóficos, independientemente de las circunstancias externas. Durante esos años de alejamiento de la vida pública,
Séneca escribió algunas de sus obras más profundas e impactantes. Entre ellas, se encuentran sus cartas a Lucilio, en las cuales comparte consejos filosóficos prácticos sobre cómo vivir una vida virtuosa y enfrentar las adversidades. Estas cartas, escritas en un estilo directo y accesible, reflejan la sabiduría acumulada por Séneca a lo largo de su vida y son consideradas uno de los mayores tesoros de la filosofía estoica. En sus cartas, Séneca enfatiza la importancia de aceptar el destino y de mantener la serenidad frente a las dificultades. Escribe sobre la muerte, el dolor, la pérdida y la injusticia, y cómo la filosofía puede ayudarnos a enfrentar esos desafíos con valentía y tranquilidad. Para Séneca, la clave para la verdadera libertad era aprender a controlar nuestras reacciones emocionales y aceptar lo que no podemos cambiar. Uno de los temas centrales de sus cartas es la inevitabilidad de la muerte. Séneca creía que la muerte era una parte natural de la vida y que no debía ser temida. Enseñaba que, al aceptar nuestra mortalidad, podemos vivir de manera más plena y sin miedo. Para él, la muerte no era más que un paso hacia otra forma de existencia, y no algo que debiera evitarse o temerse. Séneca también escribió sobre el tiempo y cómo debemos usarlo sabiamente. Creía que el tiempo era nuestro recurso más valioso y que desperdiciarlo en preocupaciones triviales o en la búsqueda de placeres efímeros era un error. Para él, vivir de manera virtuosa y con propósito era la única forma de garantizar que estábamos utilizando nuestro tiempo de la mejor manera posible. Los últimos años de la vida de Séneca estuvieron marcados por un creciente desapego de la corte y del poder. Él, que una vez estuvo en el centro de las decisiones imperiales, ahora veía cómo el imperio seguía un camino que sabía que era peligroso. Nerón, cada vez más inmerso en sus excesos, gobernaba Roma de manera despótica, eliminando a cualquiera que se atreviera a oponerse a él. La relación entre Séneca y Nerón, que había comenzado con la esperanza de un gobierno justo y equilibrado, estaba ahora marcada por la desconfianza y el distanciamiento. Séneca, sin embargo, continuaba viviendo de acuerdo con los principios estoicos que había adoptado desde joven. Sabía que la vida en la corte, con todo su poder y prestigio, era pasajera. El verdadero valor de la vida, para Séneca, estaba en el control de la mente, en la serenidad frente a las adversidades y en la práctica constante de la virtud. Y fue exactamente esa serenidad la que mantuvo en los momentos más oscuros de su vida. Alrededor del año 65 después de Cristo, comenzó a formarse una conspiración contra Nerón. La llamada conspiración de Pisón, organizada por Cayo Calpurnio Pisón, un aristócrata romano, tenía como objetivo asesinar a Nerón y reemplazarlo con un nuevo líder. Pisón creía que Nerón había llevado a Roma al borde del colapso y que la única forma de salvar el imperio era eliminando al emperador. Séneca, aunque no estaba directamente involucrado en la conspiración, fue acusado de ser uno de los participantes, dado su creciente distanciamiento de Nerón y su relación anterior con algunos de los conspiradores. La paranoia de Nerón estaba en su apogeo. Veía enemigos por todas partes, y el descubrimiento de la conspiración solo alimentó su furia y desconfianza. Incluso sin pruebas concretas de la participación de Séneca en el complot, el emperador vio una oportunidad para deshacerse de su antiguo tutor, alguien que ahora consideraba una amenaza para su autoridad. Para Nerón, Séneca representaba una figura moral e intelectual que, en cualquier momento, podría volverse contra él. Séneca, por otro lado, era plenamente consciente de su situación. Sabía que, en un régimen como el de Nerón, cualquier sospecha era suficiente para condenar a un hombre, independientemente de su inocencia. Y, como un verdadero estoico, aceptó su destino con serenidad. Sabía que no podía cambiar las acciones de Nerón, pero podía controlar su propia respuesta a ellas. Nerón ordenó que Séneca se quitara la vida, una forma de ejecución que permitía al condenado mantener cierta dignidad. Cuando los emisarios de Nerón llegaron a la casa de Séneca para transmitir la orden, él no mostró sorpresa ni miedo. Por el contrario, estaba tranquilo y preparado para lo que sabía que era inevitable. La filosofía que había practicado durante toda su vida lo había preparado para ese momento. Séneca reunió a su esposa, Paulina, y a sus amigos más cercanos. En sus últimas palabras, expresó gratitud por la vida que había vivido y tranquilizó a sus amigos, diciéndoles que la muerte era solo una transición natural, algo que todos debemos aceptar con paz. Consoló a Paulina,
que estaba devastada por la perspectiva de perder a su esposo, diciéndole que no había motivo para la tristeza, ya que él solo estaba siguiendo el curso de la naturaleza. Según los relatos históricos, Séneca cortó sus venas con calma, siguiendo el protocolo romano. Sabía que su muerte no era algo que lamentar, sino una oportunidad para demostrar, una vez más, la fuerza de la filosofía estoica. Aunque el proceso de su muerte fue largo y doloroso, sus venas tardaron en sangrar debido a su edad y a su salud debilitada. Mantuvo la compostura y continuó filosofando hasta sus últimos momentos. La serenidad con la que enfrentó la muerte impresionó a todos los que estaban presentes. Para Séneca, la muerte no era el final, sino la culminación de una vida vivida de acuerdo con la razón y la virtud. Su esposa, Paulina, intentó seguir el ejemplo de su marido y también cortó sus venas con la intención de morir junto a él. Sin embargo, los guardias imperiales, actuando bajo las órdenes de Nerón, salvaron a Paulina, que acabó sobreviviendo al intento de suicidio. Después de la muerte de Séneca, ella vivió en duelo y en silencio, dedicándose a la memoria de su esposo. La muerte de Séneca fue, en muchos aspectos, la expresión final de su filosofía. A lo largo de su vida, había enseñado que no debemos temer a la muerte, sino aceptarla como parte del curso natural de la existencia. El estoicismo, para Séneca, era una filosofía práctica, algo que debía vivirse en todos los aspectos de la vida, incluida la forma en que enfrentamos nuestro final. Y así, la vida y muerte de Séneca nos muestran el poder de la filosofía estoica, una guía atemporal que sigue siendo relevante para enfrentar los desafíos de la vida moderna. Al aprender a aceptar lo que no podemos cambiar y a controlar nuestras reacciones, podemos encontrar serenidad y verdadera libertad, tal como lo hizo Séneca. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre cómo aplicar el estoicismo en tu vida diaria, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.